De godines a fregón. Todo lo que tienes que saber, aprender y hacer para tomar el control de tu carrera y dejar de ser la víctima. ¿Cómo negociar un aumento? Mide lo que vales y cacaréalo bien. Arma un CV con el que no te van a aplicar el clásico "nosotros te llamamos". ¿Por qué tomamos decisiones a lo imbécil? Mua Julio. 136 páginas retacadas de inspiración, información, planes y estrategias para dejar de ser un zombie de oficina y volverte un pro. Una revista de Marta de Baile. Y ahora sí, a las 12:14 está con nosotros mi queridísimo Vidal Schmil. Ya saben que él es el director de Escuela para Padres, dedicado a mejorar la calidad educativa a través de programas para el desarrollo familiar, independientemente de que ha escrito 744 libros. Bueno, no son 700, pero ¿cuántos son? 5. Ok, 5. Pero son un chorro. Oigan, hemos hablado mucho sobre cómo deberían de manejar los papás un tema de identidad de género con los hijos. ¿Se acuerdan el podcast de My Coming Out que hicimos la semana pasada, el lunes? Pero ese no es el único asunto importante. El problema es, independientemente de la identidad de género, ¿cómo educo sexualmente a mi hijo o a mi hija para que sea una persona adulta 100% funcional en ese tema? Porque al final, vamos a decir las netas, Vidal. Sí, por favor. A ver, todos los traumas que tenemos sexualmente de eso es malo, por ahí no. Esto es pecado, esto es cochino. ¿Eso de dónde creen que lo aprendimos? Inevitablemente de la educación o mala educación sexual. O cero educación. O cero educación. Nosotras nos carcajeamos, Vidal, perdón. ¿A ti te hablaron tus papás de sexo, Rebeca? Nunca. A mí jamás me sentaron a decirme, mira, Marta, los niños se hacen y el sexo y el condón, ¡nunca! ¿Tú preguntaste y no te respondieron o ni Jamás preguntaste? pregunté, ¡qué oso! ¿Ni chiquitita de 4 o 5? Jamás. Porque el oso te da en la adolescencia. ¿A Nunca los 5? pregunté, nunca pregunté. ¿Y saben cómo me enteré de cómo nacían los hijos? Por ahí como de los 11 años, algún amiguito, en una fiesta de un amiguito, contó un chiste como una cosa que no me acuerdo cómo era el chiste, pero decía algo de enchufar. Ajá. Y entonces cuando yo no entendí el chiste y pregunté, un amigo, de una manera muy, muy poco profesional, me habló del enchufe. Claro. Entre el miembro del hombre y el miembro de la mujer. Así me enteré. O sea, muy mal. A los 11. Como a los 11. Más o sea, menos. bastante tarde. Pero eran los 70, entonces se comprende, ¿no? De acuerdo. Yo traigo 4 libros de obsequio y la primera pregunta tenía que ver con esto que acabas de mencionar. Yo quiero que nos hablen y nos digan ¿cuál fue tu primera fuente de información sexual y qué tan confiable resultó? A ver, va, contesten en Twitter y en Facebook. ¿Cuál fue su primera fuente de información sexual? ¿Y qué tan confiable resultó? Claro, y ahora que verán para atrás qué tan confiable resultó esa información. ¿Fue verdad o no? Porque te pudieron decir sandez y media. Claro, claro. Entonces, ahí, y el tema no solo es información. No se trata de saturar de información a los niños o a los jóvenes cuando pretendes educarlos sexualmente. Tú estás educando sexualmente sin darte cuenta. ¿Cómo? ¿Qué tan expresivo y cariñoso eres? ¿Qué tanto tocas a tu hijo? ¿Qué tanto tu hija, tu hijo observa la interacción de papá y mamá? Se saludan, se besan. Sí. El nudismo en la casa. La Eso gente está, puede estar... Eso está, ¿podemos hacer ese corchete? Ah, claro. El nudismo en la casa. Claro. Eso es parte de la educación sexual. A ver, no quiero que se asusten. Ajá. A ver, tú me dices si estamos bien. Venga. Mi esposo no da crédito, no puede entender que mis hermanos, o sea, el tiburón de baile y otro hermano que tengo que se llama Enrique, a esta edad me han visto en calzones y en brasier 784 veces. Y mi hermano Roberto, que sabe mucho de rollo de ejercicio, por ejemplo, llega a mi casa y Eugenia y yo nos encueramos, o sea, calzón y brasier, de, a ver, pero ¿cómo ves la nalga? A ver, pero ¿cómo ves la chaparrera? Y mi marido no da crédito porque dice que él, desde que tenía como 10 años, nunca jamás volvió a ver a su hermana en calzón y en brasier. Y me dice que yo estoy totalmente trastornada. Bueno. O, por ejemplo, mi papá. Si mi papá está en México y entra a mi closet y yo estoy en calzón y en brasier, haz de cuenta que estuviera vestida. Bien. Así debe de ser, ¿no? Bueno, personalmente ¿sí? coincido. Coincides. En mi propia casa. Personalmente, sí. Eso no puedo generalizarlo.
Sí. Porque efectivamente hay dinámicas grupales, familiares, que se alteran totalmente con ello. Tiene que ver con el esquema de valores de cada comunidad, de cada familia, y a veces hay discrepancias entre familiares. ¿Qué te digo? Tú educas de esa manera y a lo mejor tu hermana, vamos a poner cuando tenga hijos, no le va a gustar que cuando se vayan a dormir los primos o las primas, todos anden bañándose juntos. No, es que primos ya no sé. No, espérate. Sí, claro, Ese entre primos ya no sé. bueno. Estoy con hermanos. Ok. Pero a ver, ¿tú tendrías problema que tu hermano te vea en calzón y en brasier? Mi hermano sí, a esta edad, pero en realidad antes no teníamos ningún Pero a esta problema. edad te daría oso. Pues sí, pero no lo veo como algo malo, simplemente me da oso, porque mi hermano me hace... Pero ¿Qué es que edad yo tiene creo tu que- hermano? ¿Qué edad tiene Estás tu hermano? gorda. Tiene 25, Ok. 26. O sea, pero yo creo que eso, la desnudez, o es hipersexualizada o no. Es como igual. ¿Cuándo dejo de bañarme encuerado con mi hija? En el momento que la propia niña o el propio niño empieza a marcar su propia Ya no quiera. su propia intimidad. O cuando el papá ya se ponga nervioso, ya no, porque entonces se lo va a transmitir a ella. Exactamente. Entonces, sí debe haber un proceso ahí de respeto. Cuando hablamos particularmente del problema o estábamos orientados a la cuestión de salir del closet, Sí. la cuestión Claro. con respecto a ese punto, cuando me propusieron ese tema, yo dije, yo quiero ampliarlo, porque en realidad la sexualidad implica mucho más que la orientación sexual, ¿eh? Claro. Pero mucho más. Claro. De entrada es la reproductividad, basándome en Eusebio Rubio, un sexólogo y médico respetabilísimo que creo que has tenido invitado. Sí. Él plantea 4 factores principales. Uno es la reproductividad. ¿Qué quiere decir esto? No es nada más tener hijos, es el instinto materno, paterno, es ese cuidado, ese nutrir a otros. Sí. Tengas hijos biológicos o no. ¿Cuántas veces conocemos la tía, que es la que se los lleva, los trae, los viaja, les compra? Está manifestando su reproductividad a través de ese cuidado. Entonces la reproductividad va por ese lado y tiene que ver con tus hijos biológicos o adoptivos Sí. Claro. o no adoptivos. Donde se mete el problema de salir del closet y demás es en el género. El segundo elemento de la sexualidad tiene que ver con lo que yo construyo en mi cabeza respecto a cómo debe de ser un hombre o una mujer con base en toda la estructura de la sociedad. Cómo es un hombre, qué es una mujer. Y cuando no coincide o no hay compatibilidad, vamos a decirlo así, o congruencia entre lo que yo soy y cómo me debo de manifestar en el entorno, ahí estamos hablando del verdadero problema de no haber salido del closet. Es realmente puede producir trastornos más severos a tu sexualidad estar guardado Claro. que manifestarlo. Claro. Entonces, definitivamente vamos por ahí. Entonces, el primer factor es reproductividad, el segundo es género. Y ahí es donde más problemas en cuanto a la orientación sexual podemos tener. El tercer factor es el erotismo. La capacidad para excitarte sexualmente, tener placer de esa actividad y llegar al orgasmo. Entonces, ahí sí estamos hablando de que la orientación sexual no tiene por qué impactar en ese punto. Y el cuarto factor es el vínculo afectivo, la capacidad que tenemos para establecer relaciones significativas con otra persona, Claro. de fondo, profundizar, de compartir, de convivir y de acompañarse. Claro, eso también es parte de la sexualidad. Por eso, Eso es mucha parte- gente gay dice, es que, hija, no es porque me gusten más las chichis o porque me guste más el pene. No. Es porque me gusta enamorarme más o me es más fácil vincularme emocionalmente en una relación de pareja con una persona de mi mismo sexo. Por ejemplo. ¿No? Entonces estamos hablando de estos 4 elementos. Y por eso también todo el debate, la reproductividad, regresándome. Una pareja homosexual que adopta está manifestando su reproductividad en ese rubro específico y no tendríamos por qué quitarle esa posibilidad no solo a esa gente, sino a los niños. O sea, es instintivo, es lo Sí, que quieres es decir. instinto, efectivamente, es instinto de nutrir a otro, de hacerlo crecer, Claro. el maternaje o paternaje, llamémosle el instinto
que va por ese lado, ¿no? Claro. Entonces son 4 factores que hay que considerar y no solamente es En la si sexualidad, salgo o no no es salgo. coger. No, bueno, eso es parte del... Eso es lo de menos. Eso es erotismo. Eso es lo de menos. parte del erotismo. Pero fíjense la lista, es reproductividad, es género, es erotismo y es vínculo afectivo. Así es. Todo eso es parte de la sexualidad. Imagínate qué mal andamos. La pregunta para ustedes es, ¿por dónde se enteraron primero sobre el sexo y qué tan fidedigna fue esa información? Dice aquí una cuentaviente, mis amigos fueron la primera fuente. Alguien más dice, ¿Y fueron mi mamá me fidedignos o no? contó todo a los 12 años y fue tal cual me lo dijo, ¿eh? Ah, bien. mira, Alguien mira. más dice, yo pensé que el sexo era un abrazo y desde ese día no me gusta que me abracen. Claro, porque piensa que está teniendo sexo con quien la abraza, ¿no? No tuve ninguna solo de las partes, pero jamás de qué pasaba cuando un hombre o una mujer estaban solos. Mis papás siempre nos hablaron de sexo, querían que estuviéramos informados. Por mucho tiempo, yo creí que era un abrazo y hoy no me gusta que me abracen. Yo entendí en cuarto de primaria. Igual, y mi mamá nunca me habló de sexo, pero seguramente fue por sus amigos. Mi mamá me compró libros de educación sexual. Muy bien esa mamá. Sí, ¿no? claro. Pero regresando del corte, ¿qué es lo que importa hablar cuando se habla de sexo? Vale. De eso vamos a hablar con Vidal Schmil. No se vayan. Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. W Radio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos. Justamente para cuentavientes como la que acaba de mandar un tweet que dice, no sé, Vidal Schmil, cómo hablarle a mi adolescente de sexualidad de una manera sutil. Por eso estamos hablando de cómo le explicas a los hijos qué es el sexo. Y el sexo no es, perdón por la palabra, coger. Sí, El ¿no? sexo tiene que ver con vinculación afectiva, con erotismo, con reproductividad y con género. Así Con es. eso empezamos. Entonces, no hay manera sutil de ¿Pero por hablar qué en sutil? esto. ¿Y sutileza en qué? Para no herirla, para no usar palabras o conceptos vulgares. Sí. Puedo entenderlo así. Simplemente documéntate, le contesto a la cuentaviente, documéntate, habla con la verdad, ubica... Mira, estrategias útiles que siempre te darán buen resultado independientemente de la etapa de desarrollo de tu hijo. Primero, ¿en qué etapa se encuentra? Probablemente tu mamá, con tu hija adolescente de 15, ya no te puedas sentar tomada de la mano y decir, mirándola a los ojos, mija, te voy a explicar las realidades de la vida, porque tu hija ya tiene información Muchísima de sobra. información, claro. Entonces se vuelve ridículo. Cuando los padres éramos los poseedores del conocimiento, así como los maestros, era diferente. Hoy que los hijos tienen acceso a un mundo de información, Claro. lo que tú vas a darles es contexto. Tú le vas a dar el marco de referencia. Me gusta usar una analogía con un rompecabezas. Antes tú eras el dueño de las piezas del rompecabezas y le ibas dando poco a poco las piezas del rompecabezas. Hoy los chavos tienen las piezas de 10 rompecabezas. Tú lo que le vas a dar es marco para que puedan construir la figura. Claro. Hay otra técnica que se llama la técnica del eco. Esa la puedes usar mucho con niños pequeños. El eco antes de responder, para que no andes diciendo burradas. Ajá. Por ejemplo, una niña te dice, mamá, ¿cómo se cruzan los perros? Y tú empiezas sobre la reproducción canina, ¿no? No, era cómo se cruzan la calle. Entonces mejor, Sí. mejor revírale la pregunta, hazle eco. ¿Cómo que cómo se cruzan? Y entonces ella puntualiza. No andes ¿Cómo tienen explicando perritos? cómo Claro, que- claro. o cómo se cruzan Así la es, calle. claro. Entonces, o cómo nacen los niños. Y quería saber si con pelo o sin pelo. Sí, claro. No te vayas más allá, por Claro, favor. claro. Solo regresa la pregunta. Para estar seguro de qué estamos hablando. Claro. Obvio, ¿no? Claro. Respeta el pudor natural de la preadolescencia. Ese es un factor bien importante. La adolescencia o la preadolescente puede llegar a tener un pudor con el papá o en ciertos momentos. No fuerces. Deja que la niña, el niño establezcan hasta dónde te permiten verte o ya no verte. Y si pasa que entra y está desnudo y no tiene problema con ello, no lo tengas tú. Claro. No se lo generes tú. Otra cosa muy importante, respetar ritmos y necesidades de información que acabo de mencionar y siempre usar un lenguaje accesible. Respeta la intimidad y deja información confiable a la mano. Hay veces
que tus hijas, ya de cierta edad o tus hijos, ya están teniendo actividad sexual, tú sospechas que está por ahí, y ya no te conviene confrontar diciendo si toma este anticonceptivo. Deja información para que ellos la adquieran a su manera, a su propio ritmo. Los papás, y para muchas chicas o jóvenes, es muy vergonzoso hablar con sus papás sobre el tema. Entonces deja que fluya de otra manera. Puedes ponerle información muy confiable, hay magníficos materiales impresos sobre ello, videos, nada más revísalos antes para que estén de acuerdo a los lineamientos que tú estableces. Y les recomiendo una información mínima indispensable en la infancia, lo que debes de saber, lo que no puede faltarle a un pequeñito en el proceso. No me importa su orientación sexual, me importa que tenga funcionamiento en toda la extensión de los 4 factores de la sexualidad. Primero, nombre para sus genitales, correcto. Claro, no apodos. No es pilín. No es pilín, no es pajarito. Sí. Es pene. Es pene. Es vulva. Las cosas con su nombre. O vagina, si quieres de cariñito, sí. pero hasta ahí, es lo más. Sí. Pero, de verdad, un nombre específico para las cosas para que pueda expresar dudas, comentarios o lo que sea. Es que desde ahí ya empiezan los tabús. Así es. ¿Por qué no le decimos tu bolsita de comida? No decimos eso. Ahí Ese te va. es estómago. No. Entonces, ¿por qué van a decir pajarito? O tu colita. Dije, pues colita no es la parte de atrás. No, colita es porque le sobró algo. Fíjate el concepto. Claro. Colita era el pene. Es ridículo. O sea, no Sí. hablemos de esa manera. Las hablemos cosas por bien. su nombre. Bien, desde Me niños, gusta. desde bien pequeños. Segundo, el concepto de partes privadas y su derecho a no ser invadido en ellas por nadie. O sea, los niños tienen que saber que hay partes privadas y tienen que tener clara la idea de lo que es privado para él. Y que nadie más puede invadir esa zona. Muy bien. Nadie más y en qué circunstancias. Eso ¿verdad? es lo mínimo indispensable. Es el mínimo Sí. para flotar y no Sí. ahogarte. Es la línea de flotación. Siendo niños. El tercero es de dónde vienen los niños y el proceso de la reproducción en general. Por favor, la cigüeña Y ha es así muerto. tal cual. El hombre introduce el pene en la vagina de la mujer. Sí, porque te pones en el punto de papá pone una semillita dentro de mamá, hasta que ella te dice cómo entró la semilla. Sí, no. Bueno, o sea, ya, sí, estoy de acuerdo. Dilo. Y es Tal así de cual. claro. Es así de claro, el pene se introduce en la vagina y sale. Obviamente tienes que platicarle del acto amoroso, los otros elementos de vinculación afectiva Claro. y de reproductividad. Y es que vamos a clavarnos Estamos en ahí. eso al final, ¿no? Bien. ¿Y cómo funciona el cuerpo en lo general? ¿Cómo funciona? A los niños pequeños les encanta saber cómo funciona, cómo sale, qué sale, por qué hay una erección, por qué se pone duro el pene, qué ocurre siempre y cuando... Hasta por qué sangra. La menstruación. Mi hijastro le preguntó a su papá que por qué las mujeres sangraban y que qué era la menstruación. Y le di una explicación tan pobre que le dije, a ver, ven acá, Yo te lo te voy a voy a explicar, explicar. yo te lo voy a explicar. Claro. Y explicarle con absoluta naturalidad por qué las mujeres sangramos cada 28 días. Sí, y que Punto. hay un recubrimiento y se Claro, y el limpia. endometrio, entonces cuando no hay bebé. ¿Ahora qué edad? Claro, 11. Bien, sí, bueno, y le explicas concretamente con todas las palabras. Como Ahora, debe de ser. la información mínima indispensable en la adolescencia. La anterior fue en la infancia. En la adolescencia, embarazos y proceso completo hasta el nacimiento y cuidados. Videos, imágenes, hay maravillas producidas al respecto. Que no tengan duda y que vean imágenes de nacimientos. Claro. Claro. Es terapia Que de no choque es también. enchilame otra, claro, es un shock therapy. Yo Así estuve es. traumada 20 años. Así Cuando es. me enseñó una prima las fotos tenía yo igual 10 ¿Qué tal? años. Del niño coronándola. Ay, no. Así qué cosa. es. Pero ¿de dónde está saliendo? Esto es shock therapy. Así es. Horrible. Bueno, Espantoso. varias niñas que he pasado ese video a chicas de secundaria mostrar, dicen, yo nunca voy a hacer. Bueno, en el colegio de mis hijas hay un programa en donde les dan un bebé Claro. con alta tecnología. Claro, Sí. que se lo tienen que llevar para Y se lo cuidarlo. tienen que llevar a su casa Y si no se les una muere, ¿no? semana. Sí. Y si no se muere... Como Tamagotchi. ¿te No, acuerdas? y el bebé, o sea, no saben la pesadilla que es. Ah, claro. O sea, de que las niñas no durmieron. Porque Sí, el claro, bebé llora para pedir. Tú le tienes que poner un imán Así y lo es. tienes que cambiar y lo Ajá. tienes que arrullar. Perfecto. Es lamentable que sea tan caro ese recurso, pero es una genialidad. Es una genialidad. Claro. Y una semana mis hijas no durmieron por el cuento del bebé. Hay nada más para que le midan. El segundo son los periodos de fecundidad. Tienen que entender el método Billings y tienen que entender
cómo funciona, ¿Cuándo cuándo ovulan? estás ovulando, Claro. cuándo no, y qué está pasando, porque tienen ideas verdaderamente que rayan en lo absurdo. Claro. Y te lo digo por interacción directa con chicas Claro. o chicos de 15, 16 años. No, y el que embarazo no en tienen adolescentes es información. un problemón en este país y aparte es una de las causas más importantes de las muertes maternofetales. Así es. Entonces, o lo tomamos en serio, no es un tema para discutir así tomándose el café. ¿Eh? A ver, el que sigue, métodos anticonceptivos, no hay de otra. Y si tú no tienes suficiente información, un buen ginecólogo confiable puede explicar todo eso. Hay muchísima información. Otra, enfermedades de transmisión sexual en general Claro. y por supuesto SIDA, contagio y prevención. Pero no solamente hablemos de Ok, SIDA, ahora. ¿eh? Hasta ahí vamos con toda la parte viral, técnica. Estos son facts. Aquí no me has metido algo que también me parece bien importante, que es toda la parte psicosocial y emocional del sexo. Cuando tú te sientas a hablar con un adolescente, no solamente es lo técnico que acabas de explicar, sino lo que significa. Porque, y ahí van también a lo mejor tus valores. Así es. O sea, el hecho de que no importa, por ejemplo, que fue la conversación que yo tuve con mis hijas, es que no importa si llegas o no virgen al matrimonio. Para mí, lo importante es que sea con una persona que verdaderamente quieres, porque va a ser un momento bien importante en tu vida. Eso fue lo que yo les dije a ellas. ¿Estoy mal? Tengo argumentos en contra. ¿Muy mal yo? Tengo argumentos en contra. Rebeca, ayúdame. Basta, a ver, pero quiero escuchar a Porque Vidal. para mí sí fue importante el día que yo perdí mi virginidad. Que fue con alguien que amabas en ese Que fue momento. con alguien que yo amaba y alguien que me amaba a mí y nos importábamos los dos. Pero tenías 22 años. Tenía 22 años, un poco tarde, creo. ¿Qué tal si yo Pero le me doy ese- parecería tan mala idea y corríjanme ustedes, cuentavientes, ayúdenme a contrarrestar lo que A me ver, está va. perreando Vidal, que ha de ser horrible que tu primera experiencia sexual sea con un absoluto desconocido, Ah, bueno, así claro. de en un cuarto oscuro a las 2 de la mañana que no volviste a ver. Bueno, hay cada quien su calentura, hija. Pues, ¿cuál, o sea, ¿O es no? el- No, A pues ver. es el momento, hija. Ay, ¿verdad ¿Cuál? que sí? Sí, Es que 100%. Vidal, qué asco. A ver, ahí te voy. Eres un Ahí perverso. ahí te voy. El tema, si yo le digo a mi hija, cuando lo hagas, pero hazlo, por favor, música romántica de fondo, con amor. ¿Verdad? Nunca Va. dije esa cursilez. Ok. Dije, Bueno. con alguien que quieras. Vale, Y que te quiera. vale. Y que tenga sentimientos. por ti. Está bien. Pero ¿qué tal si a los 14 siente que Rodriguito, el Exacto. soncito de al La lado, ama. la ama? Y entonces se va a acostar a los 14 años. Entonces, Es que si eso pasa, no hiciste bien tu chamba, hijo. A ver, a mí cuando los chavos en secundaria me preguntan, ¿cuándo es el momento? Como que quieren la visa, Ah, ok. el visado. Sí, sí, a el ver, dime en permiso. qué momento sí se puede. O sea, ¿en se qué momento debe. puedo cooperar? A ver, Así contesta es. esa. Se las contesto con un recurso mnemotécnico que se llama el SERE. S-E-R-E. SERE. En lugar de darles el típico discurso. Cuando encuentres a una buena mujer de Exactamente. hueva. Les digo, a ver, ¿qué es madurez? Madurez es cuando estás listo para algo. Necesitas madurez en 4 aspectos concretos. El primero es el social. La S de SERE es el social. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengas que estarte ocultando que en la sociedad en la que vives, lo siento mucho, pero vives en una sociedad con reglas. Sí. ¿Estés de acuerdo o no? Sí. ¿Qué se espera socialmente y qué estás de acuerdo dentro de esta estructura de sociedad que no tengas que estarte ocultando, que no tenga que ser un elemento que te va a trastornar tu relación, tu vida con los demás, si se entera alguien? Que lo callo, el chavo anda diciendo que ya se acostó contigo o no, en prepa, en secundaria, socialmente Ya. te va a destruir. Ok. Muy bien. Primer factor. Vas bien, ¿eh? Vas bien. Piensa qué consecuencias sociales va a haber a tu alrededor con esa actividad. Ok. La E de seré, emocional. Que no te sientas culpable y que no te sientas arrepentido y que no tengas toda una serie de emociones de, sí, no debí haberlo hecho, sí, ¿qué pasa? En lugar de fluir con la actividad. Eso está cañón lo que acaba de decir, ¿eh? Porque ¿cuántos de ustedes no han amanecido al día siguiente con cara de Sí, no con- doy con la crédito almohada que en me la lo cogí? cabeza? Sí. ¿Cuántas? No se hagan las locas. Así es. ¿Cuántos no han amanecido Sí. de Si aún de no doy grandota. claro, de grande Sí, se ha así pasado de, no, no, doy crédito ¿por qué lo de lo que hice? se quiere? No lo puedo creer. Así es. Ok. Entonces, social,
emocional, la R es de reproductivo. Corres el riesgo, no hay método anticonceptivo 100% seguro. Claro. Corres el riesgo, ¿te la juegas? La pregunta es, por eso el muñeco de alta tecnología de que usan en la escuela de tus hijas es genial, porque ahí los confronta realmente con el proceso. Y la última No, E, ¿de reproductivo otra vez? reproductivo, tiene que ver con la capacidad para hacer frente a lo que puede ocurrir si tienes un Sí, bebé. no hay No hay 100%, no hay garantía 100%, aunque uses de anticonceptivos. que no vayas a ¿eh? quedar embarazada o vayas a embarazar a la chava. Entonces yo le digo al Me chavo, gusta seré. a ver, madurez social, madurez emocional, madurez reproductiva, y la que más les arde es la económica. Eso, claro. A ver, ¿dónde te vas a acostar? ¿En el coche? ¿En la cama de tus papás? ¿En la sala en de- la sala, en en la el sala de callejón, juegos de casa de tu en el papá? cuarto de la fiesta? No tienes ni para un hotel, por Dios. Ya no hablemos para tener hijos, ni para tener relaciones. No, es que ¿saben qué? Tiene toda la razón. Muy Vidal, bien, ¿eh? muy bien ese O sea, seré. ¿cuántos de ustedes no cooperaron casi? O sea, atrás de los baños en la escuela, en un... Ay, no, qué mal, muy mal. Del camión, muy mal. en el No, camión muy mal. de la Miren, y excursión, no es lo oye. mismo una cama que hincada en el pavimento. Sí, o sea, que es- de veras. Es que sí, es la verdad. Pero además Sí, una cama aguántense. propia. Sí, claro. O que de alguna manera tú puedes responder a eso. Entonces yo les pregunto siempre a los chavos, tú revísalo y Si tienes autoanaliza. tu seré completo, Tu seré dale. completo, dale. Vas, claro, Y no es de vas. cuestión de edad, ¿eh? Sí. Es cuestión de madurez en 4 factores. Lo repito, seré Te amo. social, emocional, reproductivo y económico. ¿Cuántos de ustedes no les pasó el clásico? Coche, qué oso, estacionados en un lugar oscuro y de repente... ¡Ay, en la ventana! A ver, Abres jóvenes. los ojos, linterna. A ver, No, jóvenes, qué horror. ¿no? No, es un milagro. Es horrible. Es un milagro, Que no ¿eh? Haber estemos en sobrevivido. ese- Es claro, un milagro haber sobrevivido. a nuestra adolescencia. Adoro el seré. Voy a volver a tener esta conversación con mis hijas. El seré ha sido el recurso más eficaz cuando yo trabajo con jóvenes de secundaria y de preparatoria, porque no es el típico discurso moraloide O sea, muy mal yo. que detestan. No estuvo mal Tú porque fuiste hablabas más de amor. poética, claro. Sí. Está Hablaste bien. de amor y de significado, que es la vinculación afectiva, que es uno de los 4 factores de Está la en lo sexualidad. emocional. Exacto. Está en lo emocional. Es válido. Nada más que no es nada más lo que sientes Nada más, bonito por el otro. nada más te falta decirles, Sino- háganlo con amor y sin culpa, hijas. ¿Ya? Exacto. Pero sin caer en el cinismo, ¿eh? Sí. Y con Claro. responsabilidad reproductiva. Exacto. Y Entonces, con varo. Perfecto. Entonces No, son sí, los aparte el elementos. varo no solamente para el motel. Perfecto. Que tú las traes, sale embarazada la niña. ¿Traes con qué? Sí, Así claro. es. ¿Traes con qué? Digo, creas en el aborto, no, porque si no abortas hay que mantener al niño. No, y el y aborto si vas cuesta a abortar, también. de todos modos cuesta. Sí, cuesta. Entonces, esa última, sí les arde, mucho. Pues claro que Cuando les la arde. planteas bien. Oigan, el libro de Vidal se llama Sexplicaciones para adolescentes. Vamos a regalar. Tenemos un paquete de ¿Cuánto dos, tenemos? 2 y 2. 2 paquetes. Tenemos 2 paquetes. 2 paquetes. Si les urge el libro, mándenos Disciplina un tuit. inteligente de Vidal Schmil y el Sexplicaciones para adolescentes de Anaïté Seibt. Anaïté Seibt es una estupenda sexóloga. Exacto. Bueno, hay cursos para saber manejar la sexualidad con tus hijos en escuelaparapadres.com. Encuentran a Vidal Schmil igual en @escuela_padres. Así es. Y de veras prepárense. Miren, olvídense de qué angustia que tu hijo le dé una enfermedad de transmisión sexual. Olvídense la angustia de qué horror que mi hija salga embarazada. Híjole, qué padre poderles regalar a tus hijos una muy buena educación sexual y que sean libres y felices en su sexualidad. Yo diría 4 factores finales, o sea, que tengan plenitud de expresión, libertad, pero congruencia y responsabilidad por los responsabilidad. actos que estás haciendo. Exacto. Al final del camino eso forma parte de tu personalidad, así que una buena educación sexual contribuye al funcionamiento en la sociedad en general. Muy bien. Busquen a Vidal Schmil si quieren un cursito en escuelaparapadres.com. Me la mataste, lo acepto. Lo acepto, lo acepté, lo acepté, lo acepté. Eso es, lo celebro. Nada más que la tenías más estructurada. Son las 12:50 de la mañana en W Radio.
De godines a fregón. Todo lo que tienes que saber, aprender y hacer para tomar el control de tu carrera y dejar de ser la víctima. ¿Cómo negociar un aumento? Mide lo que vales y cacaréalo bien. Arma un CV con el que no te van a aplicar el clásico "nosotros te llamamos". ¿Por qué tomamos decisiones a lo imbécil? Mua Julio. 136 páginas retacadas de inspiración, información, planes y estrategias para dejar de ser un zombie de oficina y volverte un pro. Una revista de Marta de Baile.